Muy queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, bendiciones para todos. Vamos con la tercera charla eucarística. Un saludo para la Guardia del Santísimo, un saludo para todos ustedes. Vamos a empezar con la oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nos ponemos en la presencia de Dios, le pedimos a la Virgen que nos ayude a estar muy unidos a Jesús, a centrar nuestra vida en Jesús Eucaristía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, bendiciones, ánimo en Cristo. Vamos a tener nuestra tercera charla eucarística. Seguimos lo que nos enseña el catecismo. Vamos a reflexionar sobre lo que nos enseña el catecismo en los números 1345 al 1355. ¿Desde cuándo empezó la Iglesia a celebrar la Eucaristía? Desde que la Iglesia existe. Es decir, no ha existido tiempo alguno donde la Iglesia haya dejado de celebrar la Santa Misa. Desde que la Iglesia existe, celebra la Eucaristía, porque la Eucaristía es lo que da vida a la Iglesia. Cristo es el que da vida a la Iglesia. Por eso, la Iglesia vive de la Eucaristía. Queridos hermanos, desde que la Iglesia existe, siempre ha celebrado la Santa Misa. Dice Hechos 2:42, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Aquí tenemos una fotografía de la Iglesia. Nosotros somos convocados por el Señor para escuchar su palabra, para vivir la comunión, para celebrar la fracción del pan, es decir, la Eucaristía, y para orar los unos por los otros. La Iglesia es una comunidad eucarística. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, conversaba con ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Hechos 27. La Iglesia se reúne el primer día de la semana para celebrar su fe, para celebrar la Eucaristía, para celebrar la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Qué testimonios tenemos sobre la celebración de los primeros siglos? Nosotros tenemos varios testimonios en los primeros siglos sobre la forma como la Iglesia celebraba su fe, y el testimonio más antiguo es el de San Justino mártir. San Justino murió martirizado el año 165. Justino era filósofo, se convirtió al cristianismo, era pagano, y San Justino dijo que el cristianismo es la verdadera filosofía. San Justino nos ha dejado un testimonio muy bonito sobre cómo celebraba la Eucaristía la primitiva comunidad cristiana. Desde el siglo II, según el testimonio de San Justino mártir, tenemos las grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística. Estas han permanecido invariables hasta nuestros días a través de la diversidad de tradiciones rituales litúrgicas. Es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1345. Por lo tanto, desde los primeros siglos ya tenemos una estructura de la misa. Aquí tenemos lo que nos dice San Justino. El día que se llama Día del Sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo.
Se lee las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Queridos hermanos, aquí tenemos un testimonio de cómo celebraba la misa la primitiva comunidad cristiana. Se leían las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, es la liturgia de la palabra. Y después el sacerdote hace la homilía. Dice San Justino, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Tenemos aquí la liturgia de la palabra. Qué importante es cuidar la liturgia de la palabra. Qué importante es escuchar la palabra de Dios. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás, donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros. Aquí tenemos cómo en la misa oramos por todos. La Santa Misa es la oración con mayúsculas. En la Santa Misa oramos por todos. Y también aquí tenemos el gesto de la paz. Cuando termina esta oración nos besamos unos a otros. Es el beso de la paz. Ahora no nos besamos unos a otros. Mucho roche. Ahora simplemente es un gesto con el que está a nuestro lado. Antes se daban la paz en otro momento que no es el que ahora nosotros nos damos la paz. Antes se daban la paz luego de hacer lo que sería para nosotros las oraciones de petición. Ahora la paz se ha colocado luego del Padre Nuestro. Sigamos leyendo lo que dice San Justino en su Apología Primera. Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados. El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo, por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Aquí tenemos lo que sería el ofertorio. Se hace la ofrenda, el pan y el vino. Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados. El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén. Qué bonito, ¿no? Como la primitiva comunidad cristiana celebraba con devoción, celebraba con piedad, celebraba con fe la Eucaristía. Todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén. Todo el pueblo, todos participan. Qué pena cuando a veces nos encontramos con gente que nunca va a misa y que solamente van a misa porque es una misa de difunto, porque es un matrimonio y por eso no saben responder y están más perdidos en la misa que testigo de Jehová rezando el rosario o vegetariano en parrillada. Por eso hay que enseñarle a la gente a participar de la Santa Misa. Todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén. ¿Cómo se ha desarrollado siempre la celebración eucarística? En dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. La misa tiene esta estructura que siempre se ha mantenido, es una estructura invariable. Liturgia de la palabra y liturgia eucarística constituyen juntas un solo acto de culto, en efecto.
La mesa preparada para nosotros en la Eucaristía es a la vez la de la palabra de Dios y la del cuerpo del Señor, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1346. Queridos hermanos, cuando estamos en la Santa Misa, participamos de ese doble alimento. Nos alimentamos de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, Hebreos 4:12, y nos alimentamos del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Ese es el alimento con mayúsculas, la Eucaristía. Pero también la palabra de Dios nos alimenta. Por eso se habla de las dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. ¿Qué texto bíblico presenta las dos partes de la celebración eucarística? El pasaje de los discípulos de Emaús. Seguramente ustedes muchas veces han meditado en ese pasaje tan bonito de los discípulos de Emaús. Ahí tenemos la estructura de la misa. Nuestro Señor Jesucristo explica a los discípulos de Emaús las escrituras. Es la liturgia de la palabra. Y luego Jesús parte el pan, y ahí lo reconocen. Es la liturgia de la Eucaristía. ¿No se advierte aquí el mismo dinamismo del banquete pascual de Jesús resucitado con sus discípulos? En el camino les explicaba las escrituras. Luego, sentándose a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Esto nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1347. Por lo tanto, en el pasaje de los discípulos de Emaús, nos encontramos con la estructura de la celebración eucarística. Esa estructura nos lleva a la liturgia de la palabra y a la liturgia de la Eucaristía. ¿Cómo empieza el Catecismo a explicar el desarrollo de la celebración eucarística? Señalando que todos se reúnen. Así explica el Catecismo lo que significa la celebración eucarística. Todos se reúnen. Es el Señor quien nos convoca. La comunidad no es autoconvocada. Es el Señor quien nos convoca. La iglesia no es como el equipo de fulbito, 11 amigos de Cobas, que ellos mismos se convocan. No. Es el Señor quien nos convoca. Todos se reúnen. Todos se reúnen, los cristianos acuden a un mismo lugar para la asamblea eucarística. A su cabeza está Cristo mismo, que es el actor principal de la Eucaristía. Él es sumo sacerdote de la nueva alianza, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1348. Qué profunda esta enseñanza del Catecismo. Todos se reúnen. Nos reunimos. Somos convocados por el Señor. Es el Señor la cabeza. Cristo es la cabeza. Él es el actor principal de la Eucaristía. Él es el sumo sacerdote de la nueva alianza. Por eso el sacerdote, el padrecito, el curita, no es un showman. Cristo es el protagonista. Cristo es el actor principal de la Eucaristía. Cristo es el sumo sacerdote. Nosotros los sacerdotes tenemos que celebrar bien la misa, sabiendo que es Cristo el protagonista. ¿Qué contiene la liturgia de la palabra? Es la proclamación y explicación de la palabra de Dios. La liturgia de la palabra comprende los escritos de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento y las memorias de los apóstoles, es decir, sus cartas y los evangelios. Después la homilía, que exhorta a acoger esta palabra como lo que es verdaderamente palabra de Dios y a ponerla en práctica, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1349. Hermanos, valoremos la liturgia de la palabra. Es verdad que el punto culmen de la celebración es la consagración.
Pero la liturgia de la palabra tiene su valor. No podemos dejar de lado la palabra de Dios. ¿Y qué significado tiene la presentación de las ofrendas? Es el gesto que expresa la colaboración humana en la celebración, llevando los dones de la creación. Nosotros ofrecemos pan y vino, pero sobre todo hay que ofrecerle al Señor nuestra vida. Hay que ofrecerle al Señor nuestra vida, todo nuestro ser. Por eso cuando uno va a misa, uno se une a la ofrenda redentora de Cristo. Queridos hermanos, en la misa no estamos como un costal de papas. Estamos participando de la Santa Misa. Yo voy a adorar al Señor, yo voy a alabar al Señor, yo voy a dar gracias al Señor, yo voy a pedirle perdón por mis pecados y pedirle por mis necesidades. Yo voy a la misa a hacer una ofrenda agradable a Dios porque me uno a Cristo, la víctima con mayúsculas. La presentación de las ofrendas en el altar hace suyo el gesto de Melquisedec y pone los dones del Creador en las manos de Cristo. Él es quien, en su sacrificio, lleva a la perfección todos los intentos humanos de ofrecer sacrificios, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1350. Yo les invito para que cada vez que estén en el ofertorio, cada vez que ustedes vivan ese momento, le digan a Jesús: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que quieras. Quiero unirme a ti con todo mi ser, con todo lo que soy. Vive bien ese momento del ofertorio. Únete con todo tu ser a Cristo. Y así tu vida será agradable a Dios Padre, porque Jesús verá en ti a Cristo Jesús. Jesús quiere que tú seas como Él. Tienes que imitar a Jesús. Tienes que ser Cristo para los demás. Además de ofrecer los dones de la creación a Dios, ¿qué otro sentido tiene el hecho de las ofrendas? También se hace la ofrenda para la ayuda solidaria. El ofertorio tiene un sentido. Yo voy a hacer una ofrenda agradable a Dios. Voy a unirme a Cristo. Quiero ser otro Cristo. Que Jesús vea en mí un reflejo de Él. Y que el Padre vea en mí a su Hijo Jesucristo. Pero tenemos también la colecta. Es el momento para ser solidarios con nuestra parroquia, ser solidarios con los pobres. Se cuenta de un señor que era tan tacaño, que no iba a misa por no gastar los zapatos, veía la misa por televisión y cuando se pasaba la colecta apagaba la televisión. Ese señor tenía la mano más cerrada que mano de trapecista. Tenemos que ser solidarios también con nuestra parroquia. La parroquia ayuda a los pobres y por eso el ofertorio es un momento para vivir la solidaridad. Desde el principio, junto con el pan y el vino para la Eucaristía, los cristianos presentan también sus dones para compartirlos con los que tienen necesidad. Esta costumbre de la colecta, siempre actual, se inspira en el ejemplo de Cristo, que se hizo pobre para enriquecernos. Así que, hermanos, cuando se hace la colecta, es un momento para ser solidarios. Y sabemos que en la iglesia no se te exige el diezmo. Así que cada uno, con libertad, sin ningún tipo de presión, de lo que puede dar. Ustedes saben que a mí nunca me gusta hablar de plata. Así que cada uno de lo que puede dar. Con libertad, con generosidad y con santa paz. Que nadie se sienta presionado. ¿Qué es la anáfora? Es la plegaria eucarística. Luego de lo que es el ofertorio, viene la anáfora.
La anáfora está conformada por el prefacio, la epíclesis, la consagración, la anamnesis, las intercesiones y la doxología. Vamos a explicar todo esto porque forma parte de la liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la Eucaristía está conectada con estas partes. Tenemos el ofertorio, luego viene la anáfora. En la anáfora tenemos el prefacio, la epíclesis, la consagración, la anamnesis, las intercesiones y la doxología. ¿Qué es el prefacio? Es la oración de acción de gracias. El sacerdote dice, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Así empieza el prefacio. Eso se llama acción de gracias. Es la oración de acción de gracias. En el prefacio, la Iglesia da gracias al Padre por Cristo en el Espíritu Santo por todas sus obras, por la creación, la redención y la santificación. Toda la asamblea se une entonces a la alabanza incesante que la Iglesia celestial, los ángeles y todos los santos cantan al Dios 3 veces santo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1352. Por lo tanto, cuando nosotros estamos viviendo el prefacio, estamos dando gracias al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Luego viene la epíclesis, es el momento en que el sacerdote invoca al Espíritu Santo. Queridos hermanos, qué importante es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está actuando en toda la misa, desde el inicio hasta el final. Toda la misa está empapada por el Espíritu Santo. Déjate empapar por el Espíritu Santo. Vive bien la misa. La epíclesis es el momento en que el sacerdote invoca al Espíritu Santo. En la epíclesis, la Iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo o el poder de su bendición sobre el pan y el vino, para que se conviertan por su poder en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y que quienes toman parte en la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu. Viene el Espíritu Santo y con la fuerza del Espíritu Santo el pan y el vino se transforman en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Viene el Espíritu Santo y nos une a todos en Cristo Jesús. Por eso es una gran incoherencia que una persona esté en misa, participe de la misa, termine la misa y le haga la bronca al primero con el que se encuentra. El Espíritu Santo forja comunión. El Espíritu Santo es el espíritu de la comunión. ¿Qué es la consagración? Es el momento culmen de la Santa Misa. El sacerdote recita las palabras de la institución de la Eucaristía. Se realiza la transustanciación, es decir, la conversión del pan y del vino en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de estas 3 charlas hemos escuchado esta palabra, transustanciación. ¿Qué es la transustanciación? Es la conversión del pan y del vino en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en qué momento se realiza la transubstanciación? En el momento de la consagración, que es el momento culmen de la Santa Misa. Nos ponemos de rodillas, adoramos a Jesús realmente presente en la Eucaristía. Es el momento donde Jesús baja del cielo para bendecir a su pueblo. En el relato de la institución, la fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes bajo las especies de pan y de vino su cuerpo y su sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1353. ¿Qué es la anamnesis?
Anamnesis en griego significa memorial. Es el memorial de lo que Jesús ha hecho. Es decir, hacemos memorial del misterio pascual. Se hace memoria del misterio pascual. El misterio pascual es la muerte y resurrección del Señor. La anamnesis es la actualización del misterio pascual. En cada Santa Misa se actualiza el misterio pascual de Cristo. Cuando yo participo en la misa, participo del misterio pascual de Cristo, participo de la cruz de Cristo y de la resurrección de Cristo. La anamnesis, repito, es el memorial. No es un mero recuerdo, es traer al presente ese acontecimiento realizado en la historia. Jesús ha muerto por nosotros, Jesús ha resucitado verdaderamente. En la anamnesis que sigue, la Iglesia hace memoria de la pasión, de la resurrección y del retorno glorioso de Cristo. Presenta al Padre la ofrenda de su Hijo que nos reconcilia con Él. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1354. Por lo tanto, la anamnesis es el memorial, el hecho de que la Iglesia hace memoria de lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho Jesús por nosotros? Ha muerto por nosotros, ha resucitado para traernos vida. Ese acontecimiento se hace presente en cada Santa Misa. ¿Qué son las intercesiones? Son las oraciones dentro de la plegaria eucarística, donde se expresa la comunión con el cielo, el purgatorio y los vivos. En la misa entramos en comunión con el cielo, acudimos a la Virgen, a San José, a los santos, se menciona al santo del día. Rezamos por las almas del purgatorio, por nuestros difuntos, y rezamos por los vivos. En la Santa Misa, queridos hermanos, estamos conectados con la Iglesia celestial y con la Iglesia que se purifica. Nosotros somos iglesia peregrina, iglesia que camina en este mundo. En las intercesiones la Iglesia expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia del cielo y de la tierra, de los vivos y de los difuntos, y en comunión con los pastores de la Iglesia, el Papa, el obispo de la diócesis, su presbiterio y sus diáconos, y todos los obispos del mundo entero con sus iglesias, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1354. Fíjense, queridos hermanos, cada vez que nosotros participamos de la Santa Misa, estamos en comunión con el cielo, con el purgatorio, rezamos por las almas del purgatorio. Estamos en comunión con el Papa, con el obispo del lugar, con todos los obispos, sacerdotes, diáconos, con toda la iglesia que peregrina en el mundo. Qué maravillosa es la comunión que se vive en la iglesia. Hay una comunión con el cielo, los santos, con las almas del purgatorio, rezamos por ellas, con el Papa, los obispos, los sacerdotes, una comunión entre todos nosotros. ¿En qué momento acaba la anáfora o plegaria eucarística? Con la doxología. Es una glorificación al Padre a través de Cristo en el Espíritu Santo. La doxología es el final de la anáfora. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la doxología. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Esto lo dice solo el sacerdote. Solo el sacerdote lo dice. Y punto. Ustedes dicen amén. Y se tiene que decir fuerte. Amén. ¿Qué comprende el rito de la comunión? El Padre Nuestro, la paz, la Sagrada Comunión. ¿Qué es la comunión? Es el máximo encuentro con Jesús. Nos volvemos sagrarios vivos. Qué importante es recibir la comunión con las debidas disposiciones, estar en gracia de Dios, que es lo más importante,
saber a quién se va a recibir, haber guardado el ayuno eucarístico, es decir, una hora antes de la comunión, no haber comido ni bebido nada, salvo agua o medicinas. Es una hora antes de la comunión, no de la misa. En la comunión, precedida por la oración del Señor y de la fracción del pan, los fieles reciben el pan del cielo y el cáliz de la salvación, el cuerpo y la sangre de Cristo que se entregó para la vida del mundo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1355. Queridos hermanos, cuando recibas a Jesús Eucaristía, siéntete la persona más feliz del mundo. Eres un sagrario vivo. Créetelo. Es el momento de ponernos de rodillas y decir gracias, Jesús. ¿Cómo termina la celebración eucarística? Se concluye recibiendo la bendición del sacerdote. Al final dice, pueden ir en paz. En latín, ite missa est. Ite missa est es lo que antiguamente se decía. Hoy se dice, pueden ir en paz. Pero si la misa se celebra en latín, ite missa est, están enviados. Termina la misa, vete en paz. Y lleva paz ahí donde estés. Ite missa est, estás enviado, anda, anuncia el evangelio, comunica la buena noticia, habla de que no hay nada más bonito que vivir con Jesús. Queridos hermanos, la Iglesia desde sus inicios celebra la Eucaristía. El primer testimonio de una celebración completa lo escribió San Justino Mártir. La Eucaristía tiene dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Cada momento de la celebración tiene su sentido. Vivamos bien la misa, hay que meternos en la celebración y eduquemos a la gente. Hay que enseñarle a la gente a participar correctamente en la Santa Misa, con todo lo que ello significa, el silencio, la forma de vestir, las posturas, cómo tenemos que responder. Hagamos ese apostolado tan bonito de llevar a la gente a la Eucaristía. Queridos hermanos, muchísimas gracias por su paciencia. Hemos tenido 3 días de charlas eucarísticas. Me han soportado 3 días. Tienen 3 millones de años menos en el purgatorio. Gracias por la atención que han brindado. Mi saludo a la Guardia del Santísimo. Felicito a la Guardia del Santísimo por mantener viva en la parroquia ese amor a Jesús, Eucaristía. Un saludo a todos ustedes, rezo por ustedes y nos encontramos a las 7 en el Santo Rosario y luego nos vemos en la hora santa. Así que ánimo en Cristo Jesús, el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones para todos.